Bien, entonces ahí tenemos el intervalo de positividad que se reúne con el anterior, que está en el sector que va desde el 2 al más infinito. El intervalo de negatividad es la parte de la función que está por debajo del eje X. Por debajo quiere decir que si acá tenemos el eje X, todo lo que está abajo es la parte de negatividad. Tenemos la parte de negatividad. ¿Qué es lo que vamos a ir colocando dentro de ese intervalo de negatividad? Tenemos que ir diciendo qué sector es el que efectivamente está abajo. Fíjense, vamos a ir ajustando ahí, y ahí tenemos el primer sector de negatividad. Este primer tramo de la función queda por debajo del eje X, y lo que tenemos que dar como respuesta acá en el intervalo de negatividad es dónde empieza y dónde termina de estar en la parte inferior. Viene en la parte de abajo desde el menos infinito, viene desde muy lejos, no sabemos desde dónde porque está fuera de este dibujo, y deja de estar en la parte inferior cuando realiza el cruce. ¿Y en qué lugar realiza ese cruce de abajo hacia arriba? En el menos 2. En el menos 2. Bueno, hasta ahí es el primer sector o el primer intervalo de negatividad. Como estamos viendo que más adelante hay otro sector que quedó también por abajo, ¿sí?, lo vamos a reunir con este primer intervalo utilizando una operación lógica que se llama unión. Acá se une, se reúne, se junta. Lo que estoy haciendo es juntando todos los pedacitos en una sola respuesta. Hay otro sector que también quedó por abajo del eje X que tengo que marcar en primer lugar dónde cruzó hacia la parte inferior. ¿En dónde se produjo el cruce hacia la parte de abajo? ¿Me fijo ahí en el 0? En el 0, muy bien. ¿Y cuándo volvió a cruzar a la parte superior? ¿En qué lugar de X? En el 2. En el 2. Y ahí es el final del intervalo. Entonces tiene dos sectores que son de negatividad. Desde el menos infinito hasta el menos 2 se mantuvo por debajo del eje X. Desde el 0 hasta el 2 también. Esos son los intervalos de negatividad y positividad. Lo que tengo que leer es dónde, en qué valor de X comienza a comportarse de una manera y en qué lugar de X deja de hacerlo. ¿Está bien? Cuando comienza a hacerlo es el punto de inicio del intervalo y donde deja de hacerlo es el punto final. Tomémoslo así, no son definiciones exactas, pero para que tengan una idea. ¿Está? Ese es intervalo de positividad y negatividad. Positividad arriba del eje X, negatividad debajo del eje X. Bien. Entonces, hay otros tres comportamientos que puede tener la función, que es crecimiento, decrecimiento y constante. Se pueden ir completando de a uno por vez, se pueden ir completando los tres simultáneamente, eso lo pueden manejar ustedes. El gráfico para decir si es creciente, decreciente o constante, vamos a usar la palabra completa ahora, creciente, decreciente y constante. Después más adelante usamos las abreviaturas. Esto es porque son las primeras. Creciente, decreciente y constante son tres comportamientos que puede tener la función y uno de los tres se tiene que estar dando. Porque si no está creciendo, está decreciendo o está siempre a la misma altura. Entonces ahí lo que tenemos que ir viendo es el gráfico desde la izquierda hacia la derecha, como si estuviéramos leyendo una palabra. ¿Bien? Como si estuviéramos leyendo una oración. El gráfico se lee de izquierda a derecha y de abajo para arriba. Entonces, me fijo acá. Y voy a hacer esto más grande. Voy leyendo y acá, en este primer tramo, ¿qué le está pasando a la función?
¿Está creciendo, decreciendo, está constante? Está constante. Está constante. Constante. Muy bien. Constante quiere decir que siempre toma la misma altura. Es un segmento horizontal. Entonces acá, en constante, ya puedo ir colocando algo. ¿Dónde empieza a estar constante? Esto, acuérdense que el gráfico viene desde más lejos. Nosotros tenemos una parte acá en la representación por una cuestión de tamaño de la hoja o tamaño de la pantalla. Pero viene desde Menos, más lejos. ¿Desde dónde viene? Desde el -3. del menos infinito. Desde el menos infinito. Viene desde el menos infinito, con un tramo de función que no estoy viendo, y lo que acá tenemos que sobreentender al ver un gráfico es que este comportamiento de constante viene ya desde otros lugares. En este caso, constante viene desde menos infinito, justo es un símbolo que no lo tengo en el teclado, menos infinito, hasta qué valor del eje X. ¿Cuándo deja de estar constante? ¿Me fijo ahí? ¿Dónde dejó de estar? ¿En qué valor se produjo el corte de constante? ¿Alguien dijo algo, pero no En el sé? -3. En el -3. Muy bien. No se había entendido lo que dijiste. Hasta -3. Listo. Esa parte es constante. Continúo el análisis y ahí dejó de ser constante porque estoy viendo que tiene otro comportamiento. Ahí comienza a hacer otra cosa. ¿Qué comienza a hacer en ese lugar? ¿Qué está haciendo? Crece. Crece. Crece, crece, crece y sigue creciendo siempre. No. No. No, no, porque ¿qué le pasó a esto? A este gráfico. Descríbanlo con sus palabras. ¿Qué es lo que están viendo? O sea, crece, 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 crece y después No crece más. no crece más. ¿Y cuándo dejó de crecer? Ahí lo que tengo que hacer es ver hasta dónde creció y cuándo dejó de hacerlo. Ese sector que nosotros estamos viendo ahí estamos viendo que está creciendo hasta un lugar que dejó de crecer. Lo que tengo que ver acá, entonces, ese es un sector creciente. Lo que tengo que ver es en qué valor de X comenzó a crecer y en qué lugar de X dejó de hacerlo. ¿En qué lugar de X comenzó a crecer? En el -3. En el -3. Muy bien, -3. ¿Y en qué lugar de X dejó de crecer? No me importa la -1. en el -1. No importa la altura a la que llegó, porque las alturas importan para el máximo y el mínimo, nada más. El resto se lee en el eje X. Hasta ahí creció, entre el -3 y el -1 estuvo creciendo. Luego de ese sector, de -3 a -1, comienza a comportarse de otra manera. ¿De qué otra manera se comporta ahora? ¿Permanece a la misma altura? ¿Sigue creciendo? ¿Decrece? ¿Qué hace? ¿Qué pasó acá? Ahora está Decrece. crece. Ahora decrece, va cada vez más abajo. Se va cada vez más abajo. Entonces ahí tenemos un intervalo de decrecimiento. Cuando hablamos de intervalo de decrecimiento, no me importa desde qué altura viene, no me importa hasta qué altura va, porque el intervalo de decrecimiento se lee en el eje X. O sea, desde qué valor de X empezó a bajar hasta qué valor de X lo hizo. ¿En qué sector empezó a decrecer? ¿En qué valor de X empezó a decrecer? Lo que tenemos que ir viendo es, de este rectángulo que les estoy usando para pintar, el ancho. El ancho de estos rectángulos, ¿desde dónde hasta dónde va? No me importa la altura, sino el ancho. ¿Desde dónde hasta dónde tenemos este sector que la función ¡fum!, se cae? De -1 hasta 1. Muy bien, desde -1 hasta 1. Perfecto. Desde -1
hasta, no ponemos la palabra, sino que va al punto y coma y se sobreentiende que es desde -1 hasta 1. En ese sector tenemos un intervalo de decrecimiento, porque en ese ancho del rectángulo que estamos analizando, en ese ancho la función ¡pum! Se cae. Y cuando se cae, después permanece siempre a la misma altura. ¿Qué le pasó en este dibujo? Después de caer, cae, ¿y qué? ¿Sigue cayendo? No, vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Entonces, vuelvo a analizar y ahí tiene otro comportamiento. Empieza a crecer, crece, y deja de crecer. Y listo. ¿En qué ancho? ¿Desde dónde hasta dónde estuvo creciendo? Me fijo en el valor Desde el de 1 hasta el 3. desde el 1 hasta el 3. Muy bien, Vera. Como ya tenía un intervalo creciente, para colocar esta nueva respuesta colocamos la operación lógica unión. Unión quiere decir reunión. Estoy juntando todos los pedacitos. Los junto con el sector que va desde el 1 hasta el 3. Ese sector también es de crecimiento porque la función va subiendo. Ahora, sube y sigue subiendo. Después de ese punto, sigue subiendo. No, ahora baja. Ahora baja. Y si baja, ¿ahora qué comportamiento es? ¿Es creciente, decreciente o constante? Decreciente. Decreciente. Ahí tengo otro sector. ¿En qué ancho, o sea, desde dónde hasta dónde está decreciendo? ¿Desde dónde está perdiendo altura? Comenzó a perder altura en el 3, hasta que llegó al 4 y ahí ya dejó de perder altura. Este otro sector es otro sector decreciente. Decreciente quiere decir que en esa partecita que estoy viendo está bajando la altura. No importa desde dónde viene y hasta dónde va. Lo que importa es que estoy viendo que ahí el gráfico está bajando. Entonces, como ya tenía un intervalo de decrecimiento, lo reunimos con este otro sector y siempre lo que decimos es el ancho. O sea, ¿desde dónde hasta dónde va? ¿Dónde comenzó a decrecer? ¿Dónde comenzó a decrecer? Desde el 3. Desde el 3. ¿Y hasta cuándo? Hasta el 4. Hasta el 4. Muy bien. Hasta el 4. Y ahí tenemos otro intervalo de decrecimiento. Luego de llegar al 4, cuando nos movemos un poco más adelante, ahí no siguió bajando, o sea que este es otro sector. Tiene otro comportamiento. Y acá en este lugar, ¿qué hizo? Se hizo constante, desde el 4 hasta el más infinito. Muy bien, se hizo constante desde el 4 al más infinito. ¿Por qué decimos hasta el más infinito? Y bueno, porque sobreentendemos que este comportamiento lo va a mantener hasta el final. Como no tiene final, esto llega hasta el infinito. Nosotros estamos limitados por una cuestión de espacio a dibujar una parte del gráfico. Si ponen hasta el 6 no va a estar mal acá en la secundaria, pero en la facultad los van a reventar. Acuérdense que esto sigue hasta el infinito. Entonces, constante tenemos desde el 4 hasta el más infinito. Hay que recordar que los infinitos a la izquierda es el infinito negativo y a la derecha es el infinito positivo. Pero siempre lo que decimos acá es el ancho, no la altura. No me importa desde dónde hasta dónde va de altura. La altura solamente me importa para el máximo, el mínimo y luego la imagen. Pero para todo lo demás es el ancho. El ancho. Desde dónde hasta dónde va, leído siempre en el eje X y siempre leyéndolo de izquierda a derecha. Cuando nosotros ya tenemos esta tabla completita, lo que tenemos que hacer